Pues tal y como suena, señores, Biden se cansó y va a tomar la iniciativa con inversiones millonarias. Se espera que la administración de Biden, que está muy ansiosa por resaltar una iniciativa económica distintiva a medida que se acercan las elecciones, otorgue miles de millones de dólares en subsidios a Intel, Taiwan Semiconductor y otras importantes empresas de semiconductores en las próximas semanas para ayudar a construir nuevas fábricas y de este modo detener el avance chino en este mercado. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayendo estas noticias. Pues las subvenciones son parte de una ley de chips de 53.000 millones de dólares, el cual está destinado a relocalizar la producción de microchips avanzados y defenderse del avance de China, el cual está desarrollando rápidamente su propia industria de chips. Y es que el lento ritmo de la implementación de esta ley bipartidista, que fue en el año 2022, ha frustrado a algunos. Más de 170 empresas han presentado solicitudes, pero hasta la fecha solo se han concedido 2 pequeñas subvenciones a fabricantes de chips menos avanzados. Ejecutivos de la industria familiarizados con estas negociaciones afirmaron que los próximos anuncios son por sumas mucho mayores, de miles de millones de dólares que apuntan a impulsar la fabricación de semiconductores avanzados y alimentan teléfonos inteligentes, inteligencia artificial y, como no, sistemas de armas. Pues lo bueno de esto es que sin duda tendremos más fuentes de trabajo. Los ejecutivos esperan que se produzcan algunos anuncios antes del discurso sobre el Estado de la Unión que está previsto para la fecha 7 de marzo, cuando el presidente Biden intentará mostrar sus logros económicos a medida que la campaña presidencial está cobrando impulso. El expresidente Donald Trump actualmente es el favorito para la nominación republicana. Obviamente hay presión para conseguir esta financiación para los grandes nombres antes de que las cosas empiecen a calentarse. Fueron las palabras de William Rinehart, investigador principal de tecnología e innovación del American Enterprise, un grupo de expertos en este mercado. Los anuncios son preliminares, seguidos de la debida diligencia y luego de acuerdos finales. Los fondos serán liberados en etapas a medida que avancen los proyectos. A algunos legisladores y funcionarios de la industria les preocupa que debido a los permisos y a otras demoras, podrían pasar años antes de que las fábricas subsidiadas por los contribuyentes estén produciendo chips fabricados en Estados Unidos. Entre los posibles destinatarios se encuentra Intel, el cual está dirigido por el director ejecutivo Pat Gelsinger, el cual tiene proyectos ya en marcha en el estado de Arizona, también en Ohio, Nuevo México y Oregon, los cuales costarán más de 43.500 millones de dólares. Otra de las grandes empresas es TSMC, el cual tiene 2 plantas de fabricación en construcción cerca de Phoenix, con una inversión total de 40.000 millones de dólares. Tanto Arizona como Ohio se consideran estados claves en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre. Una portavoz del Departamento de Comercio se negó a discutir las solicitudes individuales, el momento o los montos de estas concesiones, pues este es un proceso basado en el mérito con duras negociaciones comerciales. Las adjudicaciones de chips dependerán enteramente de qué proyectos impulsarán la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. La ley de chips incluye 39.000 millones de dólares en subvenciones a la fabricación para cubrir hasta el 15% del costo total de cada proyecto. Luego tenemos 3.000 millones más, los cuales irán por fábricas, así como préstamos, garantías y préstamos o créditos fiscales.
La forma en la cual se van a implementar esta ley de chips constituye una prueba temprana en la capacidad que va a tener Washington para llevar a cabo una política industrial, el cual va a tener apoyo tanto gubernamental como a industrias consideradas estratégicas, en las cuales tanto China como Japón y Alemania tienen mucha más práctica. Cumplir con estas políticas económicas emblemáticas como la ley de chips, una ley de infraestructura tanto del año 2021 como la ley de reducción de la inflación del 2022, que están destinadas a las energías renovables, pues es algo urgente para el impulso de la reelección de Biden. Las leyes son individualmente populares. Una encuesta que fue realizada en octubre del año 2023, alineado con los progresistas, mostró que la ley de chips estaba entre los programas más populares de Biden, y el 69% de los encuestados expresaron su apoyo. Pero los votantes en general tienen una visión un poco más sombría de la gestión económica de Biden. Otra encuesta que fue realizada en diciembre por el mismo The Wall Street Journal encontró que el término Bidenomics, el apodo colectivo para tales programas, es visto favorablemente por menos del 30% de los votantes y es visto como desfavorablemente por más de la mitad. Parte de la brecha podría estar aplicándose en el tiempo que ha llevado implementar estas leyes. Los requisitos de la ley de chips sobre mano de obra y seguridad nacional es lo que ha complicado las negociaciones de esta financiación, pues avecina una escasez de trabajadores calificados. TSMC, la cual produce aproximadamente el 90% de los chips más avanzados del mundo, afirmó la semana pasada que esperaba retrasar la producción en la segunda de sus plantas de Arizona entre 1 y 2 años, pues se acompañó citando a esto una incertidumbre sobre los incentivos estadounidenses. Anteriormente ya había pospuesto la apertura de la primera fábrica del 2024 a primera mitad del 2025. La razón principal es el tiempo de entrega y las alternativas que tienen estas empresas, fueron palabras por parte de John Verwey, asesor en seguridad y tecnología del Laboratorio Nacional Federal del Noroeste del Pacífico, el cual ha estudiado los obstáculos regulatorios para la construcción de plantas en los Estados Unidos. Los funcionarios de la administración de Biden afirman que la ley de chips ya ha estimulado inversiones dentro del sector privado, los cuales superan los $200,000 millones. Unas 12,000 personas trabajan diariamente en estas instalaciones en Arizona. La amenaza más inmediata que tiene la construcción oportuna es la Ley de la Política Ambiental Nacional, la cual exige los grandes proyectos financiados con fondos federales para que estos pasen por una revisión ambiental antes de que se liberen las subvenciones, independientemente de si ya han obtenido permisos por parte de los gobiernos estatales y locales. Las revisiones completas por parte de la NEPA tardaron un promedio de 4 a 5 años entre el 2013 y 2018. Los críticos afirman que cada año que se retrasa añade aproximadamente un 5% al coste de construcción de una planta de chips. Un proyecto de ley aprobado por el Senado que exime los principales proyectos de la ley de chips de la revisión por parte de la NEPA no ha logrado llegar a un terreno en la Cámara de Representantes. Algunos republicanos quieren una revisión más amplia de los permisos, el cual abarque la energía y otros sectores. Y a algunos demócratas les preocupa que se vaya a diluir los estándares ambientales. Los ejecutivos de la industria también afirman que las negociaciones se han complicado por la falta de claridad sobre cómo es que van a funcionar las reglas de este programa. Algunos ejecutivos se quejan en privado de que lo que el Departamento de Comercio ha ofrecido hasta ahora es insuficiente. También les preocupan las condiciones que lo acompañan, como ser la actividad en China, el reparto de ganancias excesivas con el gobierno y el pago de salarios a una escala sindical a los trabajadores de la construcción. Se ha citado la escasez de trabajadores cualificados como uno de los motivos de estos posibles retrasos. La Asociación de la Industria de Semiconductores,
un grupo comercial, estima que la industria va a enfrentar un déficit de 67.000 trabajadores hasta el año 2030, entre ellos incluidos técnicos, informáticos e ingenieros.